Bueno, entonces, hoy nos acompaña Hernán Ogouzián. Hernán es licenciado en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA, es consejero directivo en la facultad, es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de la Información, forma parte del grupo de estudio Trabajo en Políticas Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la UBA y actualmente se desempeña como director provincial de Transición Ecológica del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y bueno, es un compañero y amigo de muchos años. Así que Hernán, nada, adelante, todo tuyo. Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Fede, por la invitación y por la presentación. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, muy bien. Bien. Em, bueno, paso a compartir pantalla. La verdad es que creo que quizás se me puede llegar a ser medio largo, pero sin ánimos de aburrir. Em, Confío que con confianza me interrumpan y podamos ir haciéndolo también discutido en la medida en que tengan ganas. Pero un poco cuando charlábamos con Fede sobre cómo pensar la charla y hacia dónde llevarla, pensábamos un poco en una perspectiva más política, militante, si se quiere, de la discusión en torno al debate de lo ambiental, ¿no? Que últimamente se volcó bastante en la agenda política, de la coyuntura política. Bueno, de hecho, en el discurso de ayer de los puntos principales de su futuro gobierno, el candidato a presidente Sergio Massa hizo referencia a cuestiones ambientales, entonces es algo que está bastante en agenda, que quizás ya desde el sistema científico y tecnológico hace décadas, ¿no? Se vienen planteando varios desafíos en torno a este tema, pero bueno, un poco la idea era tratar de también atravesar un poco la discusión en términos más políticos, si se quiere, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la idea un poco de esta charla, de esta conversación, es plantear algunas discusiones en torno a qué entendemos por ambiente, distintos sectores, si se quiere, de la política, de la sociedad, y los distintos paradigmas que están en debate, y después, bueno, cómo eso se traduce, por ejemplo, a la hora de diseñar políticas públicas o los desafíos que tenemos, por lo menos algunas propuestas o algunas preguntas incluso, a la hora de pensar desafíos en torno a la discusión ambiental en nuestro país y en el sur global, si se quiere. Así que bueno, por eso básicamente titulamos con Fede esta presentación, esta conversación, esta charla, esta clase como Ambientalismo Popular para transformar la realidad. Y para eso hay muchas personas, bueno, muchos de los que se están sumando a la clase de hoy que vienen del palo de la discusión ambiental. Pero quizás este concepto de ambientalismo popular empieza a estar cada vez más presente en algunos diálogos, en algunas discusiones, en algunas definiciones. Parece importante quizás empezar haciendo referencia a eso. Quiero a ver si puedo checar. Lo primero es discutir en torno a qué es. Perdón, estoy tratando de ver cómo puedo acomodar esto. Bueno, más acostumbrado al Google Meet que, ahí está, que al Zoom. Primero, discutir un poco en torno a qué es el ambiente, porque entiendo yo, por lo menos uno de los aspectos de la discusión en materia ambiental de los últimos años, uno de los aspectos centrales, en realidad en las últimas décadas, ¿no? Pero ahora que empieza a tomar un poco más de presencia en la agenda pública y política, es estas supuestas tensiones entre la discusión ambiental y los modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, como para empezar a desagregar un poquito de eso y profundizar un poco al respecto, bueno,
empezar a discutir qué es lo que entendemos por ambiente. Y en ese sentido, una de las de los ejemplos a los que siempre hago referencia, o uno de los ejercicios es cuando nos preguntamos qué es el ambiente, bueno, uno muchas veces se inclina por empezar a googlearlo, ¿no? Ahora en esta época de la hiperconectividad, donde el Internet nos atraviesa de gran manera. Bueno, si hacemos el ejercicio todos y todas de googlear la palabra ambiente y de entrar a Google Imágenes, vamos a encontrar esta particularidad, que vamos a ver que hay muchas imágenes con características muy similares. Vegetación, lo verde, lo prístino, ¿no? Playas paradisíacas, plantas, una especie de planeta en una maqueta. Y en general hay una característica que es bastante común, insisto, sugiero que después lo hagan y lo prueben, y es la ausencia del ser humano cuando uno googlea la palabra ambiente y trata de buscar imágenes asociadas a lo ambiental, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar por qué es así y partimos de la idea de que hay una definición política en torno a graficar lo ambiental de una manera romántica, ¿no? Esta idea de la romantización de la naturaleza, de que lo ambiental es lo prístino, es lo que no está, es intocable, si se quiere, que hay que cuidar, y que justamente excluye a los seres humanos, a las personas, que el ambiente va por un lado y el ser humano va por el otro. Y de hecho, otra de las características que también está fuertemente asociada a este paradigma particular de entender al ambiente es que entiende la naturaleza y al ambiente en términos específicos como un recurso. Y por eso se habla y se hace referencia a los recursos naturales. Y tiene que ser aprovechado por el ser humano y plantean las cuestiones como dicotómicas. Estas características podríamos profundizar, podríamos pensar otras, incluso lo podríamos ir construyendo en conjunto seguramente. Por lo menos me atrevo a encorsetarla, si se quiere, o encuadrarla dentro del paradigma de lo que vamos a llamar el ambientalismo liberal, y que de alguna manera se contrapone a un paradigma alternativo que buscamos construir o empezamos a discutir desde otros sectores de la sociedad, que justamente lo que trata de hacer es de visibilizar al ser humano como parte integrante del ambiente. De hecho, si empieza a hablar del ambientalismo de rostro humano, un término también asociado muchas veces a la discusión en torno al sistema agropecuario, ¿no? En donde hay un paradigma en donde nos invita a pensar bueno, que el agro es, digamos, eso que no incorpora al sujeto trabajador de la tierra. Bueno, en una dimensión quizás un poco más amplia, empezar a pensar al ser humano como parte del ambiente, a las problemáticas ambientales. Si el ser humano forma parte del ambiente, las problemáticas que ocurren en el ambiente lo que hacen es profundizar la desigualdad porque afectan de manera desigual, y ahora después lo vamos a ir profundizando, a distintos sectores de esa sociedad. Y por último, un punteo muy general y que muy abarcativo, como para que después nos empiece que sea un marco conceptual bien amplio, como para después empezar a encasillar el resto de los planteos. Entender a la economía desde esta perspectiva, de este paradigma del ambientalismo popular, como un subsistema dentro de un sistema más amplio que es el sistema natural. Y esto último es bastante importante porque en la medida en que entendamos que a la economía como parte del ambiente también, al ser humano como parte del ambiente, y como la economía está compuesta principalmente por seres humanos, sin seres humanos no podemos hablar del sistema económico, bueno, los impactos que la economía genere en el ambiente muy probablemente puedan generar impactos o consecuencias que pueden ser positivas o negativas
también en esos mismos seres humanos que forman parte del ambiente. Entonces, básicamente, esto último para, para pensar en torno a este planteo de si el desarrollo económico es compatible o es incompatible, o muchas veces se habla del desarrollo, ¿no? En términos generales, con la conservación del ambiente, si los impactos en el ambiente o si la discusión ambiental le pone palos en la rueda a, al desarrollo, al desarrollismo, un debate que, bueno, en los últimos años siempre se hace presente, y especialmente cuando gobiernos nacionales y populares asumen la tarea de conducir los destinos del Estado en términos generales, se generan estas tensiones, ¿no? Como si fuera incompatible la dimensión del desarrollo con el cuidado de nuestro ambiente. Y eso, bueno, también se ve reflejado en cómo se entiende la economía desde cada uno de los paradigmas. Del paradigma del ambientalismo liberal, en donde la discusión ambiental va por un lado y la discusión de los seres humanos, si se quiere, va por el otro, se, se plantea este funcionamiento del circuito económico, que es el funcionamiento del circuito económico que conocemos desde chicos y chicas, ¿no? En la escuela, que es el de la economía convencional, el del flujo circular de la economía, ¿no? Y bueno, en donde las familias y las empresas se intercambian entre el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción, y que muchas veces es esta perspectiva vista como un flujo circular y como un circuito cerrado, eh, genera tensiones cuando empieza a estar en contacto con la dimensión ambiental. Bueno, de hecho, esto está extraído de un trabajo de Walter Penge, eh, y justamente lo que se plantea desde el paradigma alternativo, desde los estudios relacionados con la economía ecológica, que es una disciplina con un fuerte crecimiento en todo el mundo y que trata de poner en discusión esto, es justamente que la economía es un subsistema, el sistema económico es un subsistema dentro del sistema sociocultural, que está compuesto por, por seres humanos, y que a su vez es un subsistema dentro de un sistema más, una escala más amplia, ¿no? Que es el sistema planetario, y que obviamente tiene flujos de ingresos y de egresos de materia prima y de energía. Esto es, de alguna manera, me parece que grafica esta idea de qué tipo de desarrollo podemos hablar cuando no incorporamos la dimensión ambiental. Justamente puede haber el desarrollo económico que genera externalidades negativas, ¿no? Pasivos ambientales, y que genera impactos, por ejemplo, en la salud de la población. La pregunta es, ¿puede ser llamado desarrollo también? Si impacta positivamente en un sector de la sociedad, pero negativamente en otro sector de la sociedad. Entonces, ese entrecruzamiento es en el que hacemos referencia cuando, bueno, muchas veces se habla de que no hay justicia social sin justicia ambiental, ¿no? Tiene que ver con la escala de análisis del sistema ambiental y de entender a la economía de las personas como un actor más dentro del sistema natural o planetario. Todo esto quizás con otras palabras ya lo venía planteando Perón. No sé si tuvieron la oportunidad, pero si no, se los recomiendo. En 1972 eh, escribe el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, y en uno de esos párrafos dice, y leo textual: el ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado, ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. Entonces, bueno, justamente de alguna manera en ese mensaje en el que alerta a todos los pueblos y gobiernos del mundo desde España, Perón habla de que este modelo de desarrollo que excluye la dimensión ambiental es injusto, es profundamente injusto,
y que lo único que va a lograr es profundizar esas condiciones de desigualdad en los distintos sistemas sociales. Entonces, podemos hablar de que hay un modelo de mal desarrollo en donde quizás para traerlo a nuestras latitudes, ¿no? Al sur global, hablamos de baja industrialización, países fuertemente endeudados, extranjerización de las actividades primarias, deuda económica, si lo conoceremos acá desde la Argentina, países del sur global como deudores económicos, y al mismo tiempo países del sur global que poseen esos servicios ecosistémicos valiosos que permiten la vida en la Tierra y que son acreedores ambientales. Y bueno, y esto muchos de ustedes seguramente lo conocerán, y si no, después lo podemos ir profundizando en el diálogo, hace referencia al concepto de deuda ecológica. Pero entonces este modelo de mal desarrollo, en donde también hay una desigualdad a nivel en términos de las responsabilidades y la carga de las responsabilidades entre los países en el mundo, se contrapone de alguna manera a un modelo de desarrollo diferente, con inclusión social. Por eso, digo, hay una discusión que hoy es un debate que se da en distintos países en el mundo. Digo, el desarrollo puede ser bueno, puede ser malo, pero no incorporar hoy la dimensión ambiental en el modelo, bueno, evidentemente es dejar afuera una parte importante de la discusión. Entonces, cuando hablamos de que las problemáticas ambientales lo que hacen es profundizar la desigualdad desde un modelo de desarrollo con inclusión social, que en general siempre los gobiernos nacionales y populares tratan de verse reflejado con estas ideas. Estamos hablando de un modelo de desarrollo que cierre con la gente adentro y que justamente no crea en esta dicotomía, que consideramos que es falsa la dicotomía entre ambiente y desarrollo, sino que, bueno, el objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas para combatir justamente la desigualdad y la pobreza, preservando los bienes comunes naturales. En este contexto, esa flecha que vemos en el medio entre ambos modelos, bueno, justamente lo que hablamos de transición ecológica, ¿no? Digamos, hay una necesidad de transicionar desde un modelo más excluyente hacia un modelo más inclusivo. Y en el medio, esa transición, que muchas veces se plantea como un concepto abstracto, bueno, es el proceso de cambios en los sistemas de producción y consumo, instituciones sociales y políticas, y formas de vida de la población actual, y como veníamos diciendo, que respete los límites biofísicos del desarrollo, garantizando las condiciones de vida de la población. Un poco, de nuevo, entender que los límites del desarrollo están de alguna manera mediados por los límites del planeta. Y esta discusión en torno a la transición ecológica, que después la idea es empezar a discutir un poco, bueno, cómo hay que diseñar esta transición, quién la tiene que diseñar y demás, se da en un contexto, o hay una necesidad a nivel global de discutir sobre la agenda ambiental y sobre la transición ecológica, porque estamos atravesando una crisis socioecológica y de cambio global sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? Agotamiento de los bienes comunes naturales y deterioro de los ecosistemas, impacto desigual en países con condiciones socioeconómicas desfavorables e incremento de la vulnerabilidad de los sectores populares. Y cuando hablábamos, perdón, de que se da en un contexto de crisis socioecológica y de cambio global, hablamos justamente de este concepto que muchas veces, y que me parece importante bueno, que podamos profundizar, acá volvemos quizás a algunas, digamos, a un poco un contenido teórico, si se quiere, pero que me parece que es importante para no dejar pasar y para encuadrar en términos generales en la discusión, a este concepto de cambio global, que quizás no es tan taquillero, que quizás no está tan en agenda, pero que en realidad me parece explica de gran manera muchas de las cosas que vemos y que generan consecuencias en el día a día de nuestras sociedades, de nuestros barrios.
de cada uno de nuestros pueblos. Bueno, ¿qué es el cambio global? Entonces, que estábamos hablando recién en la diapositiva anterior, que es un proceso, bueno, que está haciendo, que atraviesa, digamos, digamos, las realidades de todos los continentes. Se define como la multitud de cambios ambientales y ecológicos que se han documentado y estudiado en el planeta. ¿Cuáles son estos cambios? Unos ejemplos: la extinción de especies. Hablamos concretamente de la pérdida de biodiversidad, los desmontes, la urbanización, por ejemplo, el aumento de la frontera agropecuaria, la disminución de la superficie absorbente en las ciudades. Estos son los cambios en el uso del suelo, cambios en el ciclo del carbono y del agua, el cambio climático. Son 4 características principales de esto más amplio que denominamos cambio global. Quizás el cambio climático es hoy el que está más en agenda, pero en realidad, si uno profundiza en cada uno de estos, vamos a encontrar una interrelación muy profunda y de hecho una sinergia importante. Por ejemplo, el cambio en el uso del suelo afecta naturalmente el ciclo del carbono y del agua, promueve la pérdida de biodiversidad en algunos de los casos y puede generar efectos relacionados al calentamiento global. Y hay una característica: si empezamos a entender, a dimensionar todos estos factores, los órdenes de incertidumbre que hay, producto de las modificaciones que el ser humano hace en los ecosistemas, es tal que quizás diría es uno de los problemas más graves que tiene la humanidad y que tenemos que atravesar en esta crisis socioecológica, ¿no? Que las consecuencias en el ambiente lo que hacen, además de profundizar la desigualdad, profundizar la pobreza, y bueno, después vamos a ver algunos casos concretos y también en la provincia de Buenos Aires, es aumentar la incertidumbre que tenemos sobre el sistema. Y que justamente cada uno de estos componentes lo que hacen es retroalimentar todavía en mayor medida esas condiciones de incertezas. Decíamos entonces, el cambio global ocurre a escala planetaria, incluye la idea de que estos cambios pueden alterar la capacidad de la Tierra para sostener la vida, por eso la situación crítica en la que estamos atravesando como sociedad global. Y uno de los fundamentos del cambio global es que la humanidad es la principal causa de las condiciones cambiantes ocurriendo en el planeta. Y como decíamos, el concepto más conocido, si se quiere, es el de cambio climático, y como para no aburrirlos mucho más con conceptos que quizás algunos de ustedes ya conocen, pero me parecía importante, y esto seguramente Fede pueda explicarlo mucho mejor, pero lo planteo aunque sea las cuestiones más básicas. El cambio climático está definido por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Esto es indispensable y de hecho se relaciona también con el concepto de cambio global, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Y esta segunda parte del concepto también es importante porque muchas veces incluso distintos sectores de extrema derecha ahora se pone de moda, y estamos cerca del balotaje en la Argentina, y uno de los dos candidatos directamente dice que el cambio climático es un invento del comunismo. Me acuerdo Trump decía un invierno en Estados Unidos, decía, ¿cómo es esto de que hay calentamiento global si acá estoy teniendo frío y está nevando? Digo, estas frases que lo que buscan es simplificar la discusión, bueno, entender la complejidad, ¿no?, del asunto, y que no solo el cambio climático está probado, que es consecuencia de la actividad humana, sino que además se le suma la variabilidad natural del clima presente, ¿no? Que hay algunos años un poco más calurosos, otros años
con algunos veranos, por ejemplo, con temperaturas máximas por debajo de la media, pero lo que sistemáticamente empieza a pasar es que la tendencia es que estos eventos extremos son cada vez más intensos, son cada vez más frecuentes bueno, y que son sistemáticos y producto de la actividad humana relacionada a la emisión y al aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, que son los que generan el calentamiento global y producen el cambio climático. Entonces, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Gases naturales y resultantes de la actividad humana. Son naturales porque ya existen en la atmósfera, pero además, producto de la actividad humana, aumentan su concentración, absorben y emiten radiación, y son la principal causa del cambio climático. Bueno, un poco la idea era plantear algunos de estos conceptos generales como para después empezar a ir un poco más al llano, ¿no? A cómo todo esto que muchas veces se discute, incluso discutimos en la facultad, en las universidades, en los organismos internacionales, bueno, cómo impacta en el día a día de, la, de nuestras sociedades, ¿no? Y hablábamos de que las consecuencias de la crisis ambiental profundizan en las condiciones de desigualdad y de pobreza. Bueno, acá hay algunos de los impactos observados y esperados producto de la crisis climática, concretamente en la Argentina, obviamente en el mundo serán otros, y vemos en el norte estrés hídrico por aumento de temperatura, ¿no? Aumento de temperatura anual promedio en todo el país. En la zona del centro y de la zona cordillerana, crisis del agua. Sin embargo, en las regiones costeras, aumento del nivel del mar. Esto de la mano con la erosión costera, que genera también problemas importantes en materia económica. En la zona más productiva, alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones, exceso de glaciares en la Patagonia. Bueno, consecuencias que de alguna manera generan, ¿no? Digamos, alteraciones, por ejemplo, en el normal desenvolvimiento de la vida o de las actividades productivas, concretamente en nuestro país, o del acceso a servicios básicos como puede ser el agua potable, una vivienda digna. En este sentido, y, y muy asociado a lo que al principio hablábamos de estas discusiones y tensiones, supuestas tensiones entre el debate del desarrollo económico y la conservación del ambiente, Máximo Kirchner decía en Avellaneda, en el plenario de la militancia, estas condiciones climáticas extremas, a estos grandes calores históricos, meses más, meses menos, le sobrevendrán lluvias que ni siquiera los desagües de nuestras ciudades están hoy preparados. Esta es la realidad que hoy vivimos, y la propuesta que uno escucha casi transversalmente es la de elevar las exportaciones argentinas a como dé lugar, sin tener en cuenta no solo cómo se distribuye el ingreso de la Argentina, o cómo capitalizamos al Estado en función del conjunto de la sociedad, porque incluso se venía discutiendo en nuestro país sobre aumentar la productividad y aumentar los márgenes de las exportaciones, y ni siquiera eso se veía reflejado en un aumento, una mejora en la distribución del ingreso, sino también, dice Máximo, en qué ambiente nos vamos a desarrollar, y hace referencia también a las consecuencias de estas problemáticas ambientales. Pero acá hablamos, de nuevo, de algunas consecuencias a escala país, ¿no? A medida que le hacemos zoom, quizás a nivel provincial o a nivel municipal, son todavía más palpables las consecuencias de la crisis climática, y que las termina pagando el conjunto de nuestra sociedad, también el Estado. Son costos que se tiene que hacer cargo. Pero, ¿quiénes son los responsables o los principales responsables de esta crisis socioecológica de la que estábamos hablando?
Veníamos mencionando que una de las principales causas del calentamiento global y de la crisis climática es el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿quiénes son los responsables de esas emisiones de gases de efecto invernadero? Este es simplemente un planiferio tal como lo conocemos. Ahora, lo pueden probar después en esta página World Mapper. Lo que les permite es, en función de algunas características o de algunos índices, pensar cómo se vería este planiferio si, por ejemplo, graficáramos el tamaño de los países en función de las emisiones de dióxido de carbono, que veíamos, es uno de los principales gases de efecto invernadero. Bueno, así se vería. Este es el mismo planiferio que antes, pero distorsionado en función de las emisiones de dióxido de carbono por país. Vamos a ponerlo nuevo. Este es el original. Fíjense, la zona de Norteamérica, de Europa y, bueno, obviamente de China, de Rusia también, del Golfo Arábigo, y cómo se nota particularmente la desigual distribución de las emisiones entre el norte global con respecto al sur global. Claro, uno diría China son miles de millones de personas, ¿no? Y si uno hace, si, si uno hace el análisis un poco más pormenorizado, no debería caerle igual con las mismas responsabilidades. Bueno, por eso veamos qué pasó en los últimos 300 años de desarrollo económico mundial en relación a las emisiones, no solo de dióxido de carbono, sino está calculado dióxido de carbono equivalente, ¿no? O sea, todos los gases de efecto invernadero. Bueno, eso, acumulado. Y acá vemos en colores más oscuros digamos, la proporción de la participación en las emisiones de gases de efecto invernadero de países del norte global por sobre los del sur global. Este, por ejemplo, es un gráfico que lo que refleja es, bueno, hoy India tiene prácticamente, de hecho superó en cantidad de habitantes a China, todavía en el 2021 no lo había hecho, pero estaban casi empatados, y sin embargo las emisiones acumuladas de dióxido de carbono incluso son desiguales entre los países. Y esto responde de alguna manera, bueno, ahí aparece Argentina, fíjense, Reino Unido venía siendo el país que históricamente más emisiones de gas de efecto invernadero había emitido a la atmósfera, hasta que lo supera Estados Unidos, lo siguió, digamos, estuvo en el segundo puesto del ranking durante mucho tiempo, hasta hace una década más o menos, pero es importante también tener en consideración de que la crisis climática que estamos sufriendo hoy no tiene que ver con lo que se emite solo en el año 2023 o en el año 2022, sino lo que se viene acumulando en las últimas décadas en la atmósfera. Y también el rol, de alguna manera, bastante menor de nuestro país, de la Argentina, que no solo porque tiene un menor desarrollo económico, ¿no? Un menor desarrollo industrial, sino también porque tiene una menor cantidad de habitantes relacionados, digamos, en comparación a Estados Unidos, China o la India. Entonces, esto lo traigo para hacer referencia a uno de los conceptos quizás más famosos también en materia ambiental en los organismos, en las discusiones que se dan a nivel internacional y en los distintos organismos internacionales. Siempre se juntan y hay un común consenso básico que en realidad una victoria histórica del sur global del año 92, de la Cumbre de la Tierra que se hizo en Río, en donde se definió de manera colectiva que las responsabilidades en relación a la crisis climática son comunes, pero son diferenciadas. Lo mostraban de manera muy gráfica las diapositivas anteriores. Bueno, los agregados posteriores son míos, y creo que si medimos la baja contribución a las emisiones de gas de efecto invernadero y las graves consecuencias que generan en nuestros países y en nuestros territorios
bueno, los efectos de la crisis climática, por ejemplo, concretamente en la Argentina, y es algo que, que este gobierno se ha cansado de repetir, ¿no? Las consecuencias sobre la dinámica de la macroeconomía de la sequía, de los 3 años de sequía, pero particularmente en la última campaña, prácticamente el 20% de las exportaciones argentinas se vio reducido, 20.000 millones, 21.000 millones de dólares se vieron, digamos, afectados como consecuencia de la sequía. Digo, ¿quién le paga en Argentina esos 20.000 millones de dólares que la Argentina dejó de obtener? Y que, bueno, obviamente depende de quién gobierne, pero en este caso podría haber repercutido en mejor calidad de ingreso para las personas, en, por ejemplo, una menor inflación, en mejores condiciones de vida para nuestra sociedad. Em, las responsabilidades son comunes. Bueno, a mí me gusta decir que la verdad es que pareciera que cada año que pasa son cada vez menos comunes y más diferenciadas, porque los impactos son cada vez más desiguales. De nuevo, esos 20.000 millones de dólares de la Argentina, que la Argentina pierde por la sequía, a la Argentina nadie se los devuelve y son consecuencia de decisiones en materia de política y de economía que han tomado históricamente países del norte global. Cuando hablamos de transición ecológica, también tenemos que hablar de que la transición sea justa y para eso tiene que estar financiada. ¿Cómo financiaríamos nosotros una transición o una transición hacia un modelo de desarrollo más justo y más inclusivo cuando encima tenemos que hacernos cargo de las consecuencias que generan sobre nuestros territorios la crisis climática todos los años, ¿no? Digamos, es muy evidente en materia de sequía y los 21.000 millones de dólares, pero si empezamos a cuantificar otros aspectos, como por ejemplo la carga en el sistema de salud producto de eventos extremos, como pueden ser tornados, el aumento de las inundaciones, las intensidades de las tormentas, incluso la llegada de algunos vectores nuevos, como puede ser a las regiones más centro de la Argentina, ahora la aparición del dengue. ¿Cómo sobrecarga el sistema de salud y cuánto se tiene que hacer cargo el Estado de eso? Bueno, evidentemente es imposible dar el debate de cómo diseñar esa transición que es necesaria en todos los pueblos y gobiernos del mundo, pero es más necesaria en algunos y en esos lugares en donde es más necesaria, bueno, coincide con que son los países que son menos responsables de esta crisis socioecológica que estamos atravesando. Y si bien varios líderes latinoamericanos hacían referencia a esto, eh, fui sacando solo extractos de argentinos. Néstor Kirchner, en la COP10, que se celebró acá en Buenos Aires, en el 2006, decía: los argentinos y los latinoamericanos que valoramos el derecho a la vida como un bien supremo, debemos hacernos cargo de la lucha por evitar que los países centrales nos parcelen en función de sus intereses, aprovechando nuestras carencias y evadiendo al mismo tiempo la responsabilidad que tienen en materia de cambio climático y degradación del ambiente. Y esto es fundamental porque está íntimamente relacionado con la discusión política, ¿no? Entonces, hasta ahora voy a tratar de ir acelerando, pero describimos las pálidas, las consecuencias que genera esta crisis socioecológica sobre nuestros pueblos, las limitaciones que tenemos, las supuestas tensiones o cómo eh, evadir esta discusión en donde parece incompatible el desarrollo con inclusión social y el cuidado del ambiente, los distintos paradigmas. Bueno, ahora, ¿qué hacemos en este contexto y en estas condiciones en las que estamos como mundo y como Latinoamérica? Unas preguntas. ¿El mundo debería dejar de emitir gases de efecto invernadero? ¿La Argentina tiene que dejar de emitir gases de efecto invernadero? Son preguntas que son, eh, no solo son válidas, sino que son de actualidad, porque cada vez
que hay conferencias de las partes, reuniones en estos organismos bueno, en Naciones Unidas y que se dan estas discusiones, hay compromisos que los distintos países del mundo asumen. eh, y bueno, por ejemplo, la Argentina, eh, muchos otros países del norte también, pero han asumido el compromiso de ser carbono neutrales y de dejar de emitir gases de efecto invernadero en algunas décadas. ¿Cuánto se sufre la crisis climática y cuáles son los impactos? Realmente, quizás acá podemos hablar de las inundaciones, del impacto sobre la cosecha que generó la sequía, pero ¿cuánto podríamos cuantificar, ¿no? El impacto, por ejemplo, en la salud de nuestras poblaciones o en los barrios populares del conurbano, por ejemplo? ¿Qué impacto diferencial tienen las olas de calor con respecto a lo que pueden sufrir sociedades más, o por lo menos con un índice de calidad de vida más elevado, con menores necesidades básicas insatisfechas? ¿Cómo hacemos para enseñar la transición que nuestros pueblos del sur eh, necesitan? ¿Es posible mejorar las condiciones de vida de la población y al mismo tiempo preservar los bienes comunes naturales? Lo que me gustaría que quede, en primer lugar, digo, no tengo respuesta a esas preguntas, me parece que algunas de ellas podemos ir construyéndolas de manera colectiva y a partir de estas discusiones y también de las experiencias laborales y militantes de cada uno y de cada una. Em, pero en este contexto, por lo menos desde nuestras latitudes, la transición a cualquier otro modelo de desarrollo, especialmente si es un modelo de desarrollo con inclusión social, esta transición ecológica tiene que ser visto como una oportunidad. No puede ser una carga y una responsabilidad, porque como veníamos hablando antes, en realidad las responsabilidades son cada vez menos comunes y más diferenciadas. Entonces, nosotros tenemos que entender que la transición ecológica diseñada desde la Argentina y para la Argentina, desde Latinoamérica y para los latinoamericanos y latinoamericanas, tiene que ser visto como una oportunidad. Y pongo algunos ejemplos nada más, también situados en lo que conozco acá de nuestro país. Seguramente nos vamos a cualquier otra provincia de la Argentina y, y encontraremos ejemplos distintos, ni hablar en otros países de Latinoamérica o de otras regiones del mundo. Tiene que ser visto como una oportunidad desde una perspectiva geopolítica. La discusión en torno a la transición tiene que ser visto como una oportunidad a la hora de diseñar políticas públicas. Por eso es tan importante entender al modelo de desarrollo de la dimensión integral, ¿no? Y que lo ambiental sea una excusa para pensar el diseño de políticas públicas distintas, y tiene que ser visto como una oportunidad también para la articulación público-privada y erradicar de una vez por todas esa discusión o esa supuesta incompatibilidad, esa supuesta dicotomía en torno al desarrollo económico y al ambiente. Traigo algunos ejemplos nada más. La transición ecológica como una oportunidad geopolítica, y muchos de acá, y de hecho ya tuvieron las charlas sobre litio, sobre satélites. Bueno, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, particularmente en nuestro país, que es de excelencia y que es un orgullo, le permite o le permitiría, podríamos decir, si siguiéramos apostando en este camino, nos permitiría como pueblo cumplir un rol fundamental en el marco de la transición energética a nivel global. Ejemplos, el desarrollo en materia de energía nuclear. Creo que ya tuvieron, ¿no? Una charla con Adriana Serkis, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, a veces se naturaliza, pero en materia de desarrollo económico, en materia de innovación tecnológica, en materia de desarrollo regional, en materia de transición energética, en materia de generación de puestos de trabajo, el, el, el avance que tiene en materia de energía nuclear la Argentina es realmente un hito, un hito a nivel global. Eh, bueno, ahora la construcción
de Atucha 3, que tiene algunas dificultades geopolíticas. Bueno, justamente tiene dificultades geopolíticas porque nuestro gobierno o el campo nacional y popular entiende que en materia de desarrollo nuclear y en materia de transición energética en términos generales, ¿no? Hay una disputa mundial sobre quién, digamos, invierte más en nuevas tecnologías y puede tener un desarrollo local independiente de lo que hagan o definan otros países. Bueno, el CAREM ya lo deben haber charlado con Adriana, pero también un reactor modular, un reactor nuclear modular que puede llevar energía a territorios de nuestro país que están desconectados todavía. Digo, ¿cómo podemos pensar en el desarrollo de pueblos, por ejemplo, de menos de 50.000 habitantes, cuando muchas veces para industrializar la ruralidad, para agregar valor en origen, ahí en nuestra pampa profunda, carecemos de energía, del acceso a la energía en términos cuantitativos y cualitativos, promoviendo de esta manera el desarraigo de nuestros pueblos, ¿no? Cuando faltan energía, faltan puestos de trabajo, se promueve el desarraigo, se promueve también la pérdida de identidad cultural, un montón de cosas. Bueno, en este caso el desarrollo del sistema científico-tecnológico de nuestro país, punta de lanza con este reactor modular que podría venir a resolver muchas cosas, además de la discusión en materia de transición energética. Ni hablar la discusión en torno al litio. Lo pasábamos hace algunas diapositivas y se hacía referencia específicamente a esto, ¿no? Cuando Máximo dice esto de exportar, exportar, exportar sin pensar en, primero, en cuáles van a ser los impactos a la comunidad, habla de los impactos en el ambiente, pero los impactos a la comunidad, pero también en cómo eso va o se ve reflejado en una planificación del modelo de desarrollo situado en nuestro país. La industrialización del litio de la mano de ITEC, y entiendo que también estuvo Roberto ya eh, charlando. Hoy estamos por inaugurar la primera planta nacional de fabricación de baterías de litio, lo que significa que el litio de nuestro país, el carbonato de litio que se extrae del norte de nuestro país, si se quiere incluso el Triángulo del Litio, que es una región compuesta por Bolivia, Argentina y Chile, que es también determinante en el marco de la transición energética de todo el mundo, ese carbonato de litio va a poder tener un agregado de valor en origen en nuestros países del sur global, va a poder servir para fabricar las baterías que van a abastecer, por ejemplo, a las energías renovables que necesita y que demanda la transición energética. La industria del hidrógeno verde, que está en auge, que tiene muchísimo por crecer y por avanzar, y que también en el centro y en el sur de nuestro país hay condiciones, concretamente lo traigo por el sur de la provincia de Buenos Aires, pero también en Río Negro o en Chubut, condiciones muy importantes para, para el desarrollo de esta industria, que que mezcla de alguna manera el desarrollo científico-tecnológico, de nuevo, electrolizadores de alta potencia que se están fabricando en nuestro país, con condiciones climáticas muy favorables para la generación de la energía renovable y que eso promueva la industria del hidrógeno verde, además de los puertos de agua profunda que podemos tener en el sur de la provincia de Buenos Aires o en nuestra Patagonia en términos generales. Justamente haciendo referencia a eso, Ernie, Cristina, sí. Ernie, había una pregunta que recién la veo en el chat de hace 4 minutos de Paloma que pregunta, no termino de entender el contexto, pero dice, ¿y es posible sumar a la perspectiva territorial? Eh, no sé, Paloma, si querés tomar el micrófono, abrir y especificar la pregunta. Bueno, en realidad tenía que ver con algo que venía diciendo antes, de este paradigma que es el ambientalismo popular que planteabas al principio. En una parte estabas como caracterizándolo, te hablabas de una posición sociopolítica, bastantes filminas atrás. Pero pensaba si además de
bueno, que tome la inclusión social o estos temas, si también el paradigma incluye, digamos, una perspectiva territorial que es desde cada espacio donde se va a desarrollar cierta actividad productiva de transición, qué pasa con esos territorios, con la gente que ahí está, cuál es su, digamos, cómo lo deja, cómo llega, cuál es el consenso social que tiene en cada Sí. territorio y cómo lo deja. Qué sé yo, pensando acá en Patagonia, todo el tema de la minería, que tiene bastante resistencia, desde Esquel hasta eh, Río Negro, la zona de la línea sur de Río Negro, y también como ahí hay también un ambientalismo más ligado al territorio, por ahí es más difícil pensarlo desde Buenos Aires, pero va, yo soy de Buenos Aires también, pero yendo a otros lugares donde los recursos naturales tienen otra primacía en la forma de vida, hay como una visión territorial que también tiene un impacto importante en pensar el ambientalismo. En ese sentido lo decía, sí, se incluye como esta perspectiva. Y a veces hay bastante tensión también con proyectos más amplios. Sí, ni hablar. Eso, bueno, si quieren ahora en un ratito lo profundizamos. Justamente cuando me parece que es fundamental, ahí das como en la tecla de uno de los temas centrales, y yo creo que es una de la discusión de la transición ecológica y de la transición de un modelo de desarrollo. Cuando hablo de un modelo de desarrollo con inclusión social, eh, principalmente también se debe en términos de desarrollo con un modelo verdaderamente participativo, ¿no? De una democracia verdaderamente participativa. Justamente, bueno, esta, eh, esta serie de clases, digamos, depende también de la articulación entre FEDUBA y las facultades sociales. Y el otro día, lo iba a traer más adelante, pero igual lo charlamos ahora ya que estamos. El otro día estuvo Álvaro García Linera en las facultades sociales discutiendo en torno a la democracia, ¿no? Y hablaba un poco de cómo los consensos, yo no soy experto, así que no voy a profundizar mucho, pero digo, de cómo los consensos en torno a la democracia liberal un poco estaban agotados y cómo nos debemos también otras formas de democracia participativa en donde la voz de la gente sea verdaderamente escuchada, ¿no? Y yo lo pensaba justamente con esto que traes, Paloma, cómo podemos, eh, cómo eso se ve bien reflejado en torno a las problemáticas en cada uno de nuestros territorios en materia de ambiente. Digo, en la Patagonia es evidente, lo podemos llevar a la provincia de Buenos Aires y al conurbano también en términos del avance de la frontera urbana y de cómo los barrios privados avanzan sobre algunos territorios. Eso genera un desbalance en el ciclo hidrológico que promueve la inundación de los barrios populares que están al lado. Digo, para naturalmente que hacer el análisis de lo que pasa con el litio en el norte o de lo que pasa con la meseta patagónica desde la provincia de Buenos Aires, seguramente sea, sea errado y nunca va a poder ser completo ese análisis, pero en términos, digamos, haciendo referencia a este planteo tuyo, me parece que tiene que ser una oportunidad de nuevo para poder discutir qué tipo de actividades productivas tenemos en cada uno de nuestros territorios, cómo el sistema científico y tecnológico promovemos y generamos conocimiento para desarrollar esas actividades productivas, pero que estén no solo definidas en función de la voluntad del mercado o de las definiciones políticas del Estado, sino que todo eso tiene que estar atravesado por un fuerte consenso social eh, y me parece que la discusión ambiental, el acuerdo de Escazú, ¿no? Que habla de la información pública, de la participación ciudadana y la defensa del cuidado de los defensores ambientales, de la justicia ambiental, tienen mucho que ver y en Latinoamérica está particularmente presente. Quizás diría que en Argentina es uno de los países en donde menos tensiones, si bien hay muchas,
menos tensiones se encuentran. Bueno, en Uruguay creo que también, pero en países como en Chile, ni hablar Bolivia o Colombia, se respira la tensión en todos lados entre las actividades extractivas y las comunidades. Bueno, de hecho, el modelo del litio en Chile, si tiene cierta posibilidad, o si tuvo cierta posibilidad de seguir avanzando sin problemas, fue porque vino de la mano también de la discusión de cuáles eran las necesidades de esas comunidades. Después podemos discutir si estuvo bien, si estuvo mal, si hay cosas para ajustar, ¿no? Pero en general, el modelo argentino del extractivismo siempre fue desoyendo los reclamos de esos sectores de la ciudadanía. Y hoy me parece que la agenda ambiental lo que hace es poner tan encima de la mesa esas problemáticas que hace que sea muy difícil de escaparle del debate. De hecho, Massa ayer hace referencia específicamente a esto. Habla de que, bueno, no me acuerdo ahora el textual, pero de que las actividades productivas tienen que venir verdaderamente con licencia social, pero con licencia social de verdad, ¿no? Y es una discusión muy incómoda y que efectivamente existen en todos los rincones de nuestro país, desde los barrios en la ciudad de Buenos Aires que no quieren el extractivismo urbano y que se edifiquen torres de 15 pisos a costa de los espacios públicos, hasta la minería en la meseta patagónica o en la cordillera de nuestro país, los salares, el avance de la frontera agropecuaria, la ganadería y las tensiones con los humedales, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es súper interesante y desde ya que incluye o tiene que ser incluido dentro de la dimensión de un modelo de desarrollo con inclusión social, discutir verdaderamente la democracia participativa de cada una de las decisiones que se toman. No quiere decir que, digamos, en un estado asambleario, ¿no? Pero tampoco tomar definiciones en términos de cómo se va a desarrollar determinados territorios sin escuchar las demandas de distintos sectores de la sociedad. De hecho, bueno, a eso también hacía referencia con lo del CAREM, ¿no? Cuando hablaba del desarrollo territorial, muchas veces pasa que se diseñan los grandes desafíos tecnológicos del país pensando en los grandes centros urbanos y bueno, eso genera impactos también y consecuencias por la falta de desarrollo territorial en algunos rincones de nuestro país, en muchos territorios de la Argentina. De hecho, la Argentina es el país más centralizado del mundo, con mayor proporción de su población viviendo en ciudades. El 93% de la población argentina vive en ciudades. Cuando llegó el COVID a nuestro país, uno de los principales riesgos era ese, que si llegaba a, por ejemplo, 20 ciudades de nuestro país, era la inmensa mayoría de nuestra población que iba a estar expuesto a la enfermedad, ¿no? Al virus. Y eso tiene mucho que ver con las tensiones entre las actividades extractivas y el modelo de desarrollo territorial. Y está íntimamente ligado con cómo entendemos el ambiente y cómo, tanto desde el Estado como de las organizaciones sociales o el sistema científico y tecnológico, entendemos, de nuevo, la dimensión ambiental y toda la complejidad que hay dentro. Bueno, acá Cristina hace un poco referencia también al vínculo entre los bienes comunes naturales y las definiciones políticas en materia de soberanía, por ejemplo. Decía el año pasado, fortalezcámonos los argentinos para defender los recursos naturales, Vaca Muerta, el litio, el agua. Necesitamos una dirigencia política compenetrada en los problemas que tiene el mundo para encararlos y resolverlos. Necesitamos imperiosamente discutir entre estas cosas en lugar del agravio permanente y la estigmatización. Tenemos una oportunidad como argentinos y argentinas, por eso lo traían en el marco de la oportunidad geopolítica, tenemos una oportunidad para debatir verdaderamente nuestro vínculo con el ambiente y cómo nos desarrollamos y cómo promovemos mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, que es inmejorable también por las condiciones ambientales que tiene nuestro país,
en este contexto de crisis socioecológica y de transición ecológica global. Y también haciendo referencia a esto que decías, Paloma, puede ser una oportunidad la transición ecológica y toda esta discusión para el Estado a la hora del diseño de políticas públicas, hablábamos. Y pongo solo un ejemplo, y vamos a encontrar infinidad, pero las energías renovables, que es como el cliché de ciertos sectores, incluso del neoliberalismo. De hecho, bueno, Macri con los parques solares y eólicos, si hay, si hay algo que generó estigmatización para con la transición energética en nuestro país fue los negociados que tuvo el macrismo con los grandes parques de energía eólica. Pero eso, la energía renovable, los parques de energía eólica, los parques de energía solar, los paneles solares, cada uno de los paneles solares, pueden también ser una oportunidad, porque pueden ser una herramienta útil para democratizar el acceso a la energía, promover el trabajo tecnificado, abaratar costos y generar arraigo. Y esto es realmente interesante y está muy descuidado en la agenda. Es las energías renovables, la dimensión de la transición energética, es una excusa fundamental para trabajar en estos aspectos. En la PRIDA, por ejemplo, acá traigo 3 ejemplos de nuestro Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. En el municipio de La Prida, en el sur, 6ª sección electoral, cerca de Bahía Blanca, se instaló o se inauguró, o inauguramos en conjunto, el primer edificio abastecido 100% con energía renovable, con una inversión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué quiere decir eso? Simplemente que van a haber menos emisiones de gas de efecto invernadero, cuando veíamos que proporcionalmente la Argentina emite menos del 1% de las emisiones globales. Bueno, no. El objetivo en este caso es que el municipio de La Prida va a tener un costo mucho menor en el uso de la energía, en el consumo eléctrico, que, bueno, obviamente las distribuidoras de energía eléctrica, que quizás en las grandes ciudades es algo, ¿no?, que lo estamos acostumbrados a discutir, en muchos de nuestros pueblos y ciudades del interior tienen problemas recurrentes porque la falta de infraestructura en materia energética, porque son inversiones muy caras, que por la baja densidad demográfica y la baja cantidad de gente, entre comillas, no se justifican, ¿no? Hacer nuevos cableados de alta tensión, transformadores y demás. Las energías renovables lo que permiten, además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, es descomprimir el sistema eléctrico de La Prida y que la cooperativa de distribución de energía pueda distribuir mejor, con menos cortes, y además el municipio de La Prida le tenga que abonar menos, porque no solo se abastece de energía renovable, en este caso un edificio, igual se está haciendo de manera sistemática otros edificios municipales, sino que además el excedente de lo que no consume este edificio, este centro de interpretación, se inyecta a la red, y de nuevo esta cooperativa eléctrica La Prida tiene mejores condiciones para llevarle energía al resto de la comunidad. En Lobería, otro municipio cercano, nos presentaron un proyecto, una organización de la sociedad civil, que lo que se llama Asociación Civil Pueblo Lobería para el Desarrollo Local. Fíjense cómo en muchos de los municipios y en muchas de las ciudades de nuestro país se vienen discutiendo estas cosas, y lo que buscaban ahí pedían que el ministerio invierta y apoye una iniciativa para trabajar con una escuela técnica de Lobería, construir termotanques solares y llevarles agua caliente a viviendas que no tienen acceso al gas natural. Y de nuevo, quizás la red de gas natural en muchos de los municipios con baja densidad demográfica es algo muy costoso para el Estado, ni hablar para el municipio, pero muchas veces allá es donde ni siquiera lleva el gobierno provincial o el gobierno nacional. Entonces, en este caso, los termotanques solares, que en otros momentos parecía ser
una agenda de sectores de clases acomodadas, bueno, permiten que gente que no tiene acceso al agua caliente, bueno, puedan, por ejemplo, bañarse y ni hablar de abaratar los costos, ¿no? De un servicio básico como el agua caliente. No quiero extenderme mucho más, pero este último punto, la verdad es que es uno también de los orgullos de nuestra dirección provincial. Muchas de las escuelas rurales que Milei quiere cerrar producto de la política de los vouchers, muchas de las escuelas rurales que también facilitan el arraigo, que es muy difícil en muchos de los distritos de nuestro país, pero también la identidad cultural, la lógica de la comunidad, de vivir completamente distinto. Muchas de las escuelas rurales de nuestra provincia de Buenos Aires no tienen acceso a la red de energía eléctrica, no pasa el cable de luz, de la misma, digamos, por las mismas cuestiones técnicas, económicas y de dimensión en términos de distancias que hablábamos antes, tanto como con la red de gas natural, ¿no? Y en esos casos hay escuelas rurales de nuestra provincia que se abastecen con energía a partir de generadores, que no solo contaminan más, sino que son ruidosos, además son mucho más costosos, son más ineficientes, y muchas veces esos costos se lo tienen que hacer, se hacen cargo las cooperativas de esas escuelas. Y bueno, lo que se tomó la definición política del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de nuestro ministerio es de poner paneles solares en esas escuelas rurales para reemplazar a estos generadores, y algo tan sencillo como un panel solar, que un paradigma lo vende, ¿no? Como, nada, esa lógica cuyo objetivo principal es la disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero y a esa gente con traje que discute en los grandes salones de las convenciones entre distintos gobiernos del norte, hablan del uso de los grandes parques de energía solar para, bueno, todos esos objetivos tan importantes y tan valiosos. En este caso, poner paneles solares, pocos, en poca cantidad, inversiones muy específicas en algunas escuelas rurales, permitió, por ejemplo, que una docente pueda aprender por primera vez un ventilador. Y la verdad es que son cuestiones básicas, y son cuestiones básicas que la agenda del ambientalismo popular nos permite llevar a estos territorios. Antes de que se cree un Ministerio de Ambiente, que se creó hace 20 meses nada más, en enero del 2022, el año pasado, antes de que se cree el Ministerio de Ambiente, no estábamos discutiendo si las escuelas rurales iban a tener mejor o de qué manera iban a poder tener mejor acceso a la energía. Ese es uno de nuevo, de Ernie, te las... hago un Sí. comentario nomás, justo esto que estás comentando. Hoy es el Día de la Maestra y del Maestro Rural, nacional. Mirá, bueno, nos viene justo al pelo. Acá muestro, voy a acelerar porque sé que se me está haciendo tarde, pero los paneles de la Prida. Este es el caso de lo de Lobería, con los chicos en la escuela técnica fabricando el termotanque con los insumos que le acercamos. Y este es el panel solar recién instalado. Esta foto es de hace 2 semanas, en la escuela rural número 13. Esta es del municipio de Pila, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y decíamos, por último, una oportunidad, esta agenda ambiental a nivel global para el vínculo entre el sector privado y el sector público. Las renovables se usan hoy en parques industriales que inyectan a la red su excedente, como decíamos en el caso de la Prida, internacionales que demandan una baja huella de carbono. Entonces nosotros lo que buscamos es que no solo puedan exportar sus productos en mejores condiciones, si se quiere, en términos de la contabilidad de la huella de carbono, sino que además puedan generar recursos para esas actividades productivas, porque pueden inyectar a la red el excedente y bueno, y no solo pagar menos la energía, sino que en algunos casos incluso cobrar por la energía
que generan en base a renovables. O también pueden funcionar en el sector privado como una herramienta para el tratamiento de los efluentes o la disposición de residuos. Hay un ejemplo de la planta de biogás de Coronel Suárez, que se hizo bastante famosa, salió en página 12 también, que estuvimos trabajando del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también con un financiamiento del Banco Nación. Un feedlot de 3.000 cabezas trata sus efluentes con una planta de biogás, produce energía y genera fertilizantes orgánicos. Ahora quiero... la energía que genera equivale al 25%, un cuarto de lo que hoy distribuye la cooperativa eléctrica de todo Coronel Suárez, y equivale al consumo de 2.000 habitantes. Lo traigo estas características, estos números rápido, pero básicamente la planta de biogás lo que hace es tratar los efluentes contaminantes de ese feedlot, un feedlot importante para la región, 3.000 cabezas de ganado. Entonces, eso que antes era un problema para la comunidad de Coronel Suárez, que afectaba a los cuerpos de agua, porque es algo que pasa en nuestros países, pasa en los países del sur global, los estados son incapaces de llegar a fiscalizar y a controlar todas las actividades productivas, de qué es lo que, imponer sanciones. Entonces, bajo este paradigma, entender que el sector privado se puede ver beneficiado, no solo porque trata esos efluentes y no contamina esos cuerpos de agua que después quizás los mismos pibes del dueño de este feedlot, que es una persona que habita el Coronel Suárez, ¿no? Sino que además genera energía, y esa energía no solo le sirve para abastecerse y el consumo energético del mismo feedlot, sino que lo inyecta a la red y lo puede vender a la cooperativa. La cooperativa eléctrica descomprime la cantidad de energía que tiene que distribuir, y encima de todo eso, particularmente este feedlot de Coronel Suárez, esta planta de biogás, este ejemplo, genera fertilizantes orgánicos que después muchas veces se usa también en la actividad agropecuaria. Ahí tenemos algunos desafíos también en materia reglamentaria. Sé que ahí estaba Gastón, ¿no? Que trabaja con bioinsumos y la generación de bioinsumos y ver cómo reglamentarlo, y el mercado de bioinsumos es algo que se está discutiendo mucho en nuestro país, y que bueno, es un desafío también para trabajar en materia de transición, en este caso en el sistema agropecuario. Entonces, y ya terminando, creo que son las últimas 2 diapositivas, cuando hablamos de transición, necesariamente, como lo venimos diciendo, tiene que ser inclusiva, justa, soberana y planificada. En resumen, cuando el Estado no planifica el modelo de desarrollo, el mercado es quien lo conduce. Y algunos ejemplos concretos, contundentes, digo, al día de hoy, porque tampoco es que con un gobierno está todo mal y con el otro gobierno está todo bien, digo, todavía nos debemos la transición hacia un modelo de desarrollo con inclusión social, verdaderamente un modelo de desarrollo con inclusión social. ¿Quién define hoy dónde se producen los alimentos o a dónde llega la energía? Los casos de las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera de las escuelas rurales, de los cascos urbanos de muchos de los municipios de nuestra provincia o del resto de la Argentina. ¿Cómo llega o por qué llega la energía en menores condiciones? ¿Por qué no se puede pensar una planta ensayetadora de leche al lado del tambo? Bueno, justamente muchas veces porque no tenemos acceso a la energía para industrializar esos alimentos. ¿Cómo se utilizan los bienes comunes estratégicos como el gas o el litio, que pueden ser, bajo un paradigma, commodities de exportación, como lo decía Máximo en Avellaneda, o pueden promover la industrialización de la Argentina? Discutamos qué es lo que pasa con el gas de vaca muerta. ¿El gas de vaca muerta tiene que ser dedicado o tiene que ser solo pensado para la exportación de gas, o puede ser pensado para abaratar el costo de la energía en la industria de nuestro país y que permita ampliar la industrialización, generar más puestos de trabajo? En materia de producción de alimentos es algo muy, muy, muy importante. Digo, ¿por qué no estamos discutiendo cómo la frontera hidrocarburífera de Vaca Muerta tensiona la producción de alimentos, por ejemplo, en el Alto Valle de Río Negro, ¿no? Donde se producen frutas de una calidad, digamos, excelente, con estándares globales?
eso, independientemente de la orientación política del gobierno, es un debate que todavía nos debemos y que está eminentemente atado a cómo entendemos el ambiente y a qué rol le damos a la discusión ambiental. Desde la perspectiva del ambientalismo popular, es necesario repensar el rol del Estado de manera integral en todo el proceso de la transición. Las definiciones en torno a la transición ecológica se tienen que tomar desde nuestros territorios con una visión profundamente soberana para atender las necesidades de los y las argentinas. Y en materia de tensiones con los bienes comunes naturales, ni hablar, por ejemplo, ahora, que es lo que está de moda, si se quiere, con el litio, pero ya nos pasó con la soja, la discusión de quién toma las decisiones y de dónde se diseña ese modelo de desarrollo es fundamental, porque lo decía Cristina, tenemos una oportunidad muy importante, pero están todos los países del mundo mirando las potencialidades que tiene nuestra región en materia de bienes comunes naturales. Y si no ponemos al Estado por encima en este debate, es muy probable que el conjunto de los argentinos y argentinas salgamos perdiendo. Por último, en esta crisis socioecológica es evidente la necesidad de cambiar de modelo de desarrollo por uno que incorpore verdaderamente la dimensión ambiental y de manera integral. El rol del Estado, de nuevo, a la hora de planificar la transición, es lo que define hacia dónde se conducen los beneficios de ese cambio de modelo. Aumentar la cantidad de gas o extraer mucho litio de por sí no cambia la ecuación. La discusión es no solo el rol del Estado, o sea, verdaderamente discutir el rol del Estado, de la mano de este planteo que hacía Paloma, de qué lugar le da el Estado a las poblaciones locales a la hora de diseñar, de planificar y de ejecutar ese modelo de desarrollo territorial que tiene que evidentemente estar descentralizado, porque lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es muy diferente a lo que pasa en Cuyo, en La Puna o en la Patagonia Argentina. Nos pasa a nosotros en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Lo que hacemos es tratar de brindar herramientas para que los 135 municipios, acompañados por el gobierno provincial, puedan diseñar sus propias respuestas a los desafíos que tienen. Porque desde La Plata es imposible diseñar políticas públicas para lo que pasa, por ejemplo, en Carmen de Patagones o en San Nicolás de los Arroyos o en Mar del Plata, porque son incluso ecosistemas, condiciones hasta geológicas completamente distintas, necesidades básicas diferentes. Tenemos municipios del conurbano con 500.000 o 1 millón de habitantes y municipios con 2.500 habitantes total. Hay, hablando de facultades de la UBA como sociales, o donde doy clase yo, en la Facultad de Agronomía, hay municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen menos habitantes totales que la cantidad de estudiantes de la Facultad de Agronomía, que es la facultad más chica de toda la Universidad de Buenos Aires. Entonces, esas condiciones tan desiguales, bueno, nos obligan a nosotros, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y tenemos que hacer lo mismo también en todas las escalas, a descentralizar la toma de decisiones y pensar en el rol del Estado, pero también en cómo el Estado le permite de manera participativa tomar decisiones al resto, en el conjunto de la sociedad. Entonces nos debemos una transición inclusiva, justa, financiada por los países que más aportaron a la crisis climática, un desafío global, planificada y diseñada desde el sur global y para el sur global para seguir construyendo un modelo de país con inclusión social. Muchas gracias a todos y todas y un gusto. Genial, Ernie, muchas gracias. Estuvo espectacular. Así que bueno, ahora como siempre abrimos a preguntas, comentarios. Yo tengo algunos, pero me los guardo para que primero el resto. Como siempre, pueden abrir el micrófono, preguntar. Si hay varias preguntas, levanten la manito esa que permite el Zoom para ordenar la fila nomás. Bueno, comento y pregunto algo, para abrir nomás. Me preguntaba
mientras vos hablabas y citabas, por ejemplo, a Cristina, me acordaba de, no sé si se acuerdan de esa, se deben acordar de aquel acto del 25 de mayo, ¿no? Donde Cristina estableció algunos puntos fuertes, algunas necesidades para lo que venía después para el plan. Entre ellas decía renegociar la deuda con el FMI, bueno, y entre ellas decía articular lo público y lo privado para proteger los recursos naturales, ¿no? Como una de las cuestiones básicas para el proyecto político que se venía. Decía, y renovar el pacto democrático y reformar la justicia. Porque, digo, también acá en lo que llamamos, nosotros tenemos el litio, ese triángulo, que es por un lado es una oportunidad grandísima, pero de ese triángulo, algunos dicen, bueno, qué bueno Argentina, los que están explotando, digamos, el litio, Argentina, tiene más posibilidades de que lleguen inversiones, porque tiene más bajo el nivel de regular, ¿no? Mientras que, bueno, por supuesto, Bolivia nacionalizó, tiene nacionalizado. Digo, todo esto que nosotros necesitamos para fortalecer un Estado que debe estar, sin duda, absolutamente atento a esto, como recursos ligados a un modelo de producción, debería estar acompañado quizás también por una modificación de, no sé, hasta de la ley de inversiones mineras nuestras, ¿no? Que es una de la década del 90, que de algún modo establece en este sistema federal que estos recursos deberían estar en manos de un Estado, ¿no? De un Estado, y no sé qué se debería nacionalizar, no quiero entrar en ese debate, pero creo que ahí hay un debate que nos debemos y que debe, sin duda, te pregunto, ¿qué te parece? Ponerlo sobre la mesa y empezar a discutir, bueno, qué leyes tenemos que renovar, qué fortaleza política tiene que tener el espacio político que gane en estas próximas elecciones para aunar voluntades políticas y decir, bueno, estos recursos que tenemos, ¿cómo los socializamos? ¿Cómo lo hacemos de manera responsable? Si tenemos esa fortaleza, si va a llevar muchos años, bueno, es más que nada una reflexión, pero también una pregunta. ¿Qué cosas de ese pacto político tenemos que trabajar como más urgentes, te parece? A mí se me ocurrió lo de la ley de minería, ¿no? La ley de inversión minera, pero puede haber otras, por ejemplo. Sí, desde ya, Silvana, gracias por la reflexión. Em, yo creo que está íntimamente relacionado, bueno, un poco hace un rato hablábamos también del sentido de la democracia, ¿no? De lo que pasa en cada una de nuestras provincias. No puedo dejar de pensar también de lo que pasó en Jujuy con la represión al pueblo jujeño y está muy ligado al vínculo entre sectores del poder concentrado en la economía y el extractivismo y cómo sufren los pueblos en cada uno de esos territorios. Sí creo que en la medida en que podamos profundizar el debate y complejizarlo, yo la sensación que tengo es que los sectores más relacionados con el neoliberalismo a nivel global, lo que buscan es simplificar el debate y banalizar la discusión ambiental. Porque después se quedan con todo, con todos esos servicios ecosistémicos y con toda esa riqueza ambiental de los países del sur, se la quedan bueno, y nos invitan a discutir otra cosa. A esto me parece a lo que se refiere Cristina, tanto cuando vos lo citás, las citás del discurso del 25 de mayo, y también en esa plaquita que hablábamos, que está íntimamente relacionada al vínculo con lo ambiental, eh, con el modelo de desarrollo, con el modelo de dependencia también, ¿no? Con la soberanía. Eh, y yo creo que en la medida en que podamos profundizar el debate desde este lugar, por lo menos, incluso hacia adentro de nuestro propio movimiento, del campo nacional y popular, que yo creo que ni siquiera puedo ir a demandarle algo a Morales cuando tenemos compañeros propios, digo, dentro de nuestro gobierno nacional, que todavía ven la agenda ambiental como algo, nada, viste, despreciable, secundario. Y no es el debate de si hay que salvar o no salvar a la ballena, más allá de que bancamos a las ballenas, sino
no hay que privatizarla ni ponerle, no no hace falta ponerles un alambrado, como decía, no creo que respeten mucho los alambrados las ballenas, pero nos quieren llevar a banalizar esa discusión y a dejar como si fuéramos unos estúpidos que estamos discutiendo cosas de Suecia. Entonces, primero hacer la tarea hacia adentro, de visibilizar, me acuerdo, por ejemplo, con el debate de lo de la hidrovía, ¿no? En torno a la gestión soberana de esa vía navegable troncal, hay un montón de discusiones que están atadas con el desarrollo territorial, con el desarrollo regional de muchos de los pueblos de nuestra región productiva, del seno de nuestra región productiva, ni hablar de la riqueza económica que todo el tiempo circula por ahí. Y, y en términos de desafíos, quizás más relacionados con lo normativo, lo del litio, yo creo que, bueno, por la demanda global de litio, y también creo que producto de lo evidente que fue el golpe de Estado en Bolivia, digamos, la intencionalidad política y económica del golpe de Estado en Bolivia nos tocó muy de cerca, creo que precipitó el debate hacia adentro del seno de nuestro espacio político. Creo que, por suerte, por ejemplo, que Parrilli haya escrito varias notas en página 12 con posiciones que yo me sorprendía, digo, muchas veces corriéndonos por izquierda a los propios militantes del ambientalismo popular, ¿no? Creo que lo del litio bueno, es evidente, pero creo que hay un tema más profundo que no quiero sonar a porteñocéntrico, porque es difícil dar esta discusión desde Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires incluso, pero es la del artículo 124 de la Constitución Nacional, que habla de que los bienes comunes naturales o los recursos naturales son potestad de las provincias, ¿no? Y no es para, digamos, expropiar o federalizar todos los recursos naturales, sino porque, y esto cito a un compañero que no lo voy a nombrar para no exponerlo, porque me lo dijo en off, pero cuando me lo dijo, digamos, entendí o creí entender por dónde venía esto del artículo 124, y es que el poder económico, a partir del artículo 124 de la Constitución Nacional, lo que hace es discutir con cada una de las provincias por separado, y no con la representación de las 24 jurisdicciones en el gobierno nacional. El ejemplo claro de eso fue la discusión en la meseta patagónica con Chubut, con Pan American Silver. Pan American Silver discutía mano a mano el uso y la gestión de, por ejemplo, la minería de plata en la meseta patagónica de Chubut, con el gobierno de Chubut, que estaba absolutamente quebrado. Lo que facturaba Pan American Silver en un año era más que todo el presupuesto anual de la provincia de Chubut, incluyendo la inversión en salarios. Ni siquiera estamos hablando de presupuesto destinado a obras. No. Bueno, ustedes saben, en los gobiernos provinciales es muy mayoritario digamos, la cantidad, la proporción del presupuesto que se va en salarios, ¿no? de docentes, de médicos, de policías, salarios públicos. Bueno, incluyendo eso, la provincia de Chubut, el total de su presupuesto anual era lo mismo que había facturado Pan American Silver. Entonces, es muy desigual esa competencia. Es muy desigual, evidentemente hay muchos problemas a la hora de discutir qué es lo que pasa con esos bienes comunes naturales, cuando encima los casos de corrupción que quedaron ahí el descubierto con esa discusión. Y lo mismo debe pasar cuando hablamos de las multinacionales chinas a la hora de discutir mano a mano con Jujuy, o cuando hablamos de la Barrick Gold y las provincias mineras en nuestra cordillera. Entonces, la discusión en torno al 124 de la Constitución Nacional, que parece un artículo en el horizonte de las posibilidades del federalismo, bueno, quizás, no lo sé, y por eso es algo que me parece que hay que discutir, esconde en realidad otros intereses económicos de otros sectores de la economía. Y bueno, de hecho, no creo que sea casualidad que se haya incorporado en el 1994, ¿no? Cuando por ejemplo, la ley de inversiones mineras también viene de la época de los 90, que quizás
otros no lo saben, pero por ejemplo la ley de inversiones mineras de la mano del Código Minero, el Código Minero argentino en su artículo 9 impide que el Estado explote minas. O sea, el Estado es dueño del bien común natural, pero no puede explotarlo, salvo excepciones, como por ejemplo Río Turbio o algunas contadas excepciones que están por ley. Pero entonces, por eso cobra regalías el Estado provincial, ¿no? Porque le terceriza la explotación. El mismo Código Minero aprobado por el Estado le prohíbe al propio Estado provincial la explotación. Es una locura. Bueno, evidentemente hay que poner en discusión, pero también es verdad que hay que discutirlo de la mano de una participación ciudadana verdaderamente democrática, porque si no es un blef en donde, nada, digamos, en vez de tomar las decisiones uno abiertamente los poderes económicos, las tomarían disfrazados del poder político de turno y termina generando consecuencias en el seno de las comunidades. Sí, Juan, que tenés ahí la mano. Justo levanté la mano y estaba ya redondeando. Primero que nada, muchas gracias, Hernán. Fue muy esclarecedor, sobre todo para quienes no estamos tan actualizados en algunos asuntos. Y a mí se me vienen en mente, primero que nada, una pregunta, pensando que vos, así me lo diste a entender, sos una persona actualizada en asuntos estratégicos globales, pero además también con su repercusión local y también sos una persona informada en estos temas. Desde ese lugar, ¿vos cómo ves el panorama a nivel regional? Yo te lo estoy preguntando también desde Uruguay, y a nivel global, en cuanto al desarrollo de investigaciones en este tipo de asuntos. ¿Cómo estamos comparativamente? Ya sea, vos ahora ponías el ejemplo de una empresa privada en relación a una provincia. Acá en Uruguay podemos poner ejemplos también similares, y hay algo que por un lado a mí me desvela y por otro también me gustaría seguir adquiriendo la dimensión de cómo estamos en materia de investigación para poder hacerle frente a las problemáticas propias que nos genera esta situación. No sé si me explico. O sea, Sí. me gustaría Sí, poder orientarme en eso. ahí Fede, por favor, completá lo que consideres. Yo creo que estamos están mucho más desarrolladas las capacidades del sistema científico y tecnológico de lo que hoy los estados lo estamos aprovechando, digamos, los poderes ejecutivos o legislativos, si se quieren, ¿no? Porque eso me parece que es evidente. Después, seguramente haya que seguir trabajando en nuevas líneas de investigación, profundizar algunas otras, y los gobiernos deberían hacer lo suficiente como para invertir en esa nueva generación de conocimiento, ¿no? Pero hoy ya hay mucho, por lo menos digo a nivel Argentina, Uruguay también, el resto de los países de Sudamérica, de la región, bueno, no sé, Fede, ahí completame, me imagino que Brasil también, pero mucho más avanzado de lo que los gobiernos hacemos uso de eso. Y ahí creo que hay una complejidad adicional que tenemos que trabajar, y a mí es algo que me desvela, con Fede lo trabajamos bastante, y es del vínculo entre el sistema científico y los tomadores de decisión de las políticas y los que diseñan las políticas públicas. Muchas veces, desde las oficinas en el Estado, hay preguntas, se generan preguntas, y al mismo tiempo, en las oficinas de las universidades y los institutos de investigación, ya están construidas esas respuestas. Pero como no hay un vínculo y no hay un canal
de comunicación fluido e institucionalizado, o por lo menos no lo había hace algunos años. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, desde que lo creó Cristina en el 2007, por lo menos acá en Argentina, y ahora hace algunos años con la ley de inversión de financiamiento del sistema científico, también viene creciendo muchísimo y viene trabajando en ese sentido, pero todavía hay muchísimo más para trabajar. No sé si me explico, Juan. Después, por ejemplo, Uruguay tiene avanzada la discusión en materia de cambio de uso del suelo y del cuidado de sus pastizales. Tiene una ley de cambio de uso del suelo que es muy interesante para tratar de ver cómo importarla a la Argentina. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un problema gigante, bueno, ni hablar en el norte con el tema de los bosques, ¿no? Pero en la provincia ya no quedan bosques porque ya fueron todos desmontados y ahora se está avanzando por sobre los pastizales naturales. Eso genera consecuencias ambientales y desequilibrios en el ecosistema. Y hay muchas cosas que el sistema científico ya viene trabajando en esa materia y que muchas veces nos cuesta llevar al plano de la discusión política. Para sumar ahí cortito, yo creo que efectivamente, como dice Hernán, en estos últimos 20 años, en toda la región en general, todo el proceso que arranca con Chávez y fue en diferentes partes de Sudamérica, permitió robustecer el sistema científico-tecnológico, o sea, de estar bastante vapuleado en algunos lados, logró tener un sistema científico fuerte, se fortaleció, y es un poco lo que decía Ernie, esto de hacerlo entrar en diálogo, no solo con gobiernos nacionales, diferentes ámbitos de un gobierno nacional, sino con un gobierno provincial, un gobierno departamental, un gobierno municipal, local, para entrar a resolver esas problemáticas. Es decir, como fueron 20 años, son procesos lentos los de fortalecer un sistema científico, como fuimos viendo a lo largo de todo el curso, se ha robustecido, lo vimos en detalle en el caso de Argentina, pero tengo referencia que también pasó en Uruguay, lo mismo pasó en Brasil, se vieron fortalecidos, lo mismo pasa en Chile, y me parece que hay un punto que es este que dice Ernie, retomando una frase una definición, mejor dicho, de Cristina, no sé, allá por el 2012, cuando ella habla de la sintonía fina. Bueno, ella dice, bueno, ahora se viene la sintonía fina en el Estado y en todo. Bueno, uno de los puntos de la sintonía fina es esta, ¿no? ¿Cómo hacemos para, bueno, teníamos un sistema que lo robustecimos científico-tecnológico, ir atendiendo las particularidades? Bueno, Hernán mostró algunos casos recién en una provincia, una localidad, cómo uno puede ir atendiendo cierta demanda y cierta cuestión para ir transformando. Y así que me parece que esa sintonía fina es como una cuenta pendiente. Fíjense, 2012 van 10 años y la sintonía fina, y lo podemos aplicar a cualquier plano, no solo el de científico, tecnológico, ambiental, económico, redistribución, educación, la sintonía fina, me parece que es lo que tenemos que dar ese salto ahora de acá en adelante. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, me calla la boca, pero justamente también comparto esa visión que también sucede acá en Uruguay en términos de cómo buscar mejorar el diálogo, la comunicación entre lo que es el sector de producción de ciencia y tecnología junto con los tomadores de decisiones que a veces están en los distintos niveles de gobierno y también están en el sector económico, ¿no? O sea, en lo que es las actividades productivas, que ahí también es un espacio de toma de decisiones de hecho. Lo que me lleva a pensar en esto es decir también nosotros, nuestro rol como investigadores e investigadoras, de al menos poner la información a disposición para que a la hora de la toma de decisiones, no quiere decir que se vaya a tomar una buena decisión, pero como alguien dijo alguna vez que cuando hay más y mejor información hay más probabilidad de que las decisiones sean mejores. Eso en primer lugar, y además también es como un posicionamiento ético, político, democrático, disponer de la información para una mejor toma de decisiones. Eso casi que entre político y filosófico y operativo también en términos tecnológicos, ¿no? De ver cómo buscar, de construir esos puentes.
me lleva a esa reflexión. Y lo otro, yendo un poquito más en profundidad a un sector en particular, vos hoy mencionabas lo que es el proceso de transición energética vinculado a lo que es el fenómeno del cambio climático, del calentamiento global. Y ahí yo en la jornada pasada, en esto de mencionar algunas ideas para trabajar, señalaba lo que son los estudios prospectivos de la Organización Latinoamericana de Energía para América Latina, el Caribe y Central, y particularmente para el Cono Sur y Brasil. Y ahí lo que son las energías renovables no convencionales juegan un rol protagónico en el escenario tendencial y en los escenarios deseables al 2030 y al 2050, esos recursos jugarían un rol protagónico. Lo que me pregunto es si nosotros, o sea, como región, ¿en qué lugar estamos de ese proceso de transición? Si lo estamos mirando de cómo viene aconteciendo y tratando de incorporarnos a ese proceso para poder manejarlo, si nos está manejando y ya está planificado hasta el 2050, y cuáles son las capacidades que venimos desarrollando. O sea, yo no sé si ese tipo de interrogantes a esta altura de mi vida ya, no sé si son personales o hay una dimensión del asunto que es justamente esta misma. Hay asuntos actuales, estratégicos, que nos están interpelando y que nosotros tenemos que ir desarrollando la forma de irlo encontrando la respuesta. No sé si me doy a entender. Sí, sí, bueno, es una pregunta bastante compleja, Juan, así que, y completa, pero por lo menos algunos aspectos tratar de responder. Primero, al respecto de tu primera reflexión, después ahí Ángeles había hecho una pregunta por el chat y la voy a tomar. Con respecto a tu primera reflexión, Juan, yo solo digo, y una vuelta lo hablamos con Roberto Salvareza, nos vino a visitar a la facultad, hoy, por lo menos en Argentina, el sistema científico no premia la vinculación, no premia la difusión, la comunicación, no premia la militancia, no premia el rol activo en materia de políticas de los investigadores, porque justamente todo eso demanda tiempo, dedicación, que muchas veces a los jóvenes investigadores, digamos, por ejemplo, invertir tiempo en ese camino más de acción militante, le implica, no sé, escribir menos papers, presentar menos papers, y pierde en esta carrera cabeza a cabeza por a ver quién es más competitivo dentro del sistema científico y tecnológico. Me parece que hay una discusión, nada, yo esa se la dejo más a Fede y a Pablo Núñez, compañero también muy valioso y funcionario hoy en el Ministerio de Ciencia, toda esa generación de jóvenes investigadores ya formados que vienen militando estos aspectos desde hace tiempo. Me parece que es fundamental, porque si no, esos pibes y pibas que están haciendo, por ejemplo, un doctorado, iniciando un doctorado y que para después apuntar a entrar a carrera tienen que dedicarse a seguir formándose, en terminar el doctorado en tiempo y forma, en escribir no sé cuántos papers por año, en qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, si se dedicaran a que el fruto de su trabajo, el fruto de su investigación, ponerlo a disposición de discusiones en el Congreso Nacional, por ejemplo, probablemente perdieran terreno con respecto a su compañero de banco que no se dedica a ese trabajo militante y arduo de difundir, de empujar cada una de estas cosas que uno estudia, que uno ve, que uno analiza y que dice esto debería hacerse por acá, por allá. Entonces también hay una cuestión injusta en términos de cómo retribuye el sistema a los que se vuelcan también para tratar de que su trabajo el día a día impacte positivamente, ¿no? Ahí hay un debate medio estructural del sistema científico, por lo menos acá en la Argentina tenemos que darlo. Con respecto a la otra pregunta gigante en materia de transición energética, yo creo que lamentablemente, digo, no sé si lamentablemente es la mejor palabra, pero
Yo creo que todavía, una opinión muy personal, no la asumo, digamos, confieso que no la he discutido demasiado, pero creo que todavía el proceso de transición energética no permeó tanto en países del sur global, pero porque incluso los países del norte no asumieron los compromisos básicos que tienen que asumir. Entonces, sería ridículo que, por ejemplo, para nosotros asumir los compromisos que debiéramos en materia de transición energética desde la Argentina, por ejemplo, deberíamos importar mucha de la tecnología en materia de energías renovables, convencional o no convencional. Tenemos poco de generación, incluso a nivel regional, ¿no? Y sería, ojo, que es un debate que hay que dar hacia dentro de cada uno de los países del sur. No es que esté saldado. Me parece que por eso pensar en la transición como una oportunidad para el diseño de políticas públicas, como una oportunidad para el desarrollo del sistema científico-tecnológico, como una oportunidad para el vínculo entre el sistema público y el sistema privado, la transición energética nos tiene que servir a nosotros para más desarrollo científico-tecnológico, más desarrollo de la industria ligada a la transición energética, y en ese momento recién profundizar en esa transición. ¿Me explico? Un caso muy concreto. La eficiencia energética es un ejemplo muy claro de la transición. Con las nuevas tecnologías, por ejemplo, las luces LED, se puede ahorrar hasta un 50% el consumo de energía. Y no tenés que poner un panel solar, tenés que cambiar una luz convencional por una LED. Hoy las luces LED se importan de China y estamos lejos de fabricar luces LED en Latinoamérica. Estamos lejos y es algo básico que generaría más puestos de trabajo, que dinamizaría muchísimo el consumo interno, que abarataría mucho los costos en el acceso a la energía, que descomprimiría las redes de distribución energética, un montón de cosas hay asociadas a una lamparita, a un bulbo LED, por ejemplo. Y hoy todavía el desarrollo de las capacidades de nuestra industria en esa materia está, no sé si lejos, pero todavía no tenemos fabricación nacional por los costos, por la competencia del mercado chino y demás. Entonces, ni siquiera hablo de fabricación de, bueno, las baterías de litio, que ahora vamos a empezar a fabricarlas en la Argentina, es una planta piloto. Después hay que escalarlo para que el mercado pueda abastecerse de esa batería de litio de fabricación nacional, es un componente fundamental para pensar en la energía renovable, en la acumulación, ¿no?, de la energía de eso que se genera con base a fuentes renovables. Yo creo que todavía estamos atrasados, pero también porque esa transición tiene que estar financiada por países del norte que todavía no asumieron los compromisos reales que tienen que asumir en materia de transición energética. Entonces creo que incluso es lógico. Sí me parece que no podemos perder la brújula de entender que las acciones de mitigación, o sea, la disminución de las emisiones, la generación de energía en base a renovables, tiene que ser una oportunidad para industrializar nuestros países. Yo por lo menos estoy convencido de que si Argentina fuera carbono neutral de acá al 2050 con tecnología extranjera, yo no firmo bajo ningún punto de vista. Prefiero seguir emitiendo gases de efecto invernadero, pero cuidar la industria nacional. Eso me parece que es importante. Y ahí estoy viendo que varios están yendo. Sí quiero responder, aunque sea breve, lo que dice Ángeles. Es verdad esto del desbalance en los nutrientes de nuestro suelo. La Argentina hoy produce los cultivos que exporta la Argentina absorben mucho más nutrientes y agua también de lo que fertiliza el campo argentino. ¿Se entiende? El input de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, es menor a lo que los cultivos exportan con el grano. Y eso está probado, hay muchos trabajos del INTA relacionados a eso. La verdad es que tampoco quiero ser injusto y caerle al sector privado, porque eso es algo que deberíamos regular desde el Estado. De hecho, en el marco de las llamadas buenas prácticas agrícolas, uno de los planteos es que
bueno, debería fertilizarse el equivalente a lo que se calcula que se extrae con el grano, como para que el balance del flujo de nutrientes en el suelo sea neutro. Lo que pasa es que al mismo tiempo eso tiene que ajustarse con la cantidad de fertilizantes y la forma de fertilizante, porque si se le pone de más por ponerse de más, muchas veces eso termina por ejemplo, en cuerpos de agua, termina eutrofizando cuerpos de agua, contaminando esos ríos, lagos o lagunas y genera problemas, digamos, todavía peores, ¿no? El típico caso en Argentina, en donde se le tira un poquito de más por las dudas eh, y, y después genera consecuencias negativas, tanto en términos de agroquímicos como también en el uso de fertilizantes, que no deja de ser un insumo químico para el sector agropecuario. Trabajar con los bioinsumos, trabajar con la correcta fertilización de nuestros suelos, trabajar con la rotación de los cultivos, que tampoco es algo que está regulado en nuestro país, que lo regula el mercado y básicamente cuando la soja estuvo por encima de los $500 la tonelada durante la época de Cristina, el monocultivo de soja se imponía porque era rentable constantemente. Cuando la soja bajó, la rotación del cultivo se impuso porque no convenía poner soja todo el tiempo. Eso no puede pasar. Hoy en nuestros suelos, si volviera la rotación agrícola ganadera, también con ganadería extensiva, los suelos volverían a ser todavía productivos. Lo que pasa es que eso no se siente en el bolsillo del productor porque la cantidad de nutrientes alojados en nuestro perfil del suelo es tan alto, tenemos los mejores suelos del mundo, literalmente comparado con 2 o 3 regiones nada más, el de la región pampeana argentina, que no se siente, pero en otras regiones de nuestro país, en donde esos procesos de desertificación, de pérdida de la productividad, se empiezan a notar cada vez más y que los efectos de la crisis climática los acentúan, bueno, empezar a pensar en otras estrategias es importante. Y de nuevo, la carga está sobre el Estado, porque no estamos haciendo lo suficiente. Desde la militancia, del sistema científico, muchas veces el sistema científico ya ha explorado alternativas. Y a veces esas alternativas que explora el sistema científico las empiezan a tomar los grandes productores porque les es más rentable. Por ejemplo, los cultivos de servicio. Cultivos de servicio son poner en determinados momentos otro tipo de cultivos agrícolas, no con el objetivo de exportar su grano o de comercializarlo, sino, por ejemplo, de mantener la humedad en el suelo, de evitar la erosión, de fijar nitrógeno atmosférico, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de otras cualidades que podrían brindar cultivos que no son la soja o el maíz o el trigo, ¿no? Esa discusión hoy se está dando entre el sistema científico y el sistema privado y el sector privado. Y el Estado no logra ponerse encima de ese debate y tratar de ver cómo regular. Yo creo que, bueno, tiene que ver con el vínculo que hay entre la política y la dimensión ambiental todavía, que es insuficiente. Entonces, se dedica el mercado a autorregularse solo. Cuando el dólar está, la tonelada de soja está por encima de los $500, hace lo que quiere y pone soja, soja, soja hasta en las banquinas. Y cuando está por debajo y se da cuenta de que los suelos empiezan a flaquear en términos de productividad, empieza a buscar algunas otras alternativas. Lo mismo, con esto cierro, con el tema de la huella de carbono y por ejemplo, o la huella de carbono o el tema de productos libres de deforestación, que ahora en Europa empiezan a pedir certificados libres de deforestación. ¿Qué quiere decir? Que si vos deforestaste un bosque nativo y pusiste soja, esa soja no puede ir a Europa. O esa carne vacuna no puede ir a Europa si ahí pusiste los pastizales que le dan de comer a la ganadería. Entonces, casi que el privado nos corre por izquierda, ¿no? Yo creo que ahí es importante que se profundice en ese vínculo con el sistema científico y tecnológico y que se robustezca el rol del Estado para regular y que a fin de cuentas también le termina sirviendo al privado, ¿no? Perfecto. No sé, ya son 9:20. No sé si hay alguna otra pregunta más. Hasta y media vamos, así no extendemos tanto, pero pueden hacerla. Y mientras la piensan, también está Juan Escolarici,
por si hay alguna consulta sobre los trabajos prácticos finales, las atendemos cuando despedimos a Hernán en un ratito. No alcanzo a ver el chat. Ah. Bueno, si no hay más, hay un comentario ahí de Juana. No sé si lo viste, Hernán. Así Sí. que si no hay más preguntas o comentarios, bueno, Hernán, mil gracias. Estuvo muy bueno. Así que esto después, como siempre decimos, lo subimos al campus, queda grabado. Si hay preguntas, las pueden volcar al campus y por algún mecanismo se las hacemos llegar a Hernán y él responde con un audio WhatsApp, un documento, lo que sea. Así que queda abierto siempre a las cosas que vayan surgiendo. Así que, bueno, Ernie, mil gracias, te liberamos. Dale, gracias Fede, bueno, a todo FEDUA por el aporte, por generar estas instancias, y bueno, y a todos ustedes y a todas ustedes por los comentarios y el intercambio. La verdad es que muy, muy valioso. Cuenten conmigo a disposición siempre para, para lo que haga falta. Y bueno, gracias Fede de nuevo por la invitación. Les dejo. Un abrazo grande. Dale, gracias.